Hola traders, welcome to the jungle. Los saluda Taurus de ATLT. El día de hoy vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que presentó el S&P para la sesión de hoy, miércoles 7 de junio del 2023. Exactamente en estos momentos acaba de darse el campanazo de cierre y bueno, nosotros ya estamos obviamente fuera del mercado, pero quería hacer rápidamente un repaso de lo que pasó y cómo lo vimos desde el arranque del mercado. Bueno, cabe resaltar, primero siempre como lo hemos plasmado en nuestros videos, siempre empezamos desde la parte macro para poder entender qué es lo que puede pasar, los niveles donde el precio podría reaccionar, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí teníamos lo que es la parte del premercado, ¿sí? Aquí nos la marca en nuestro chart. Lo voy a poner de una manera más clara para que se pueda ver. Vamos a utilizar un cuadro, y un poquito más delgado. Bueno, aquí teníamos inicialmente, vean, aquí teníamos el premercado y con respecto al día de ayer, lo voy a marcar aquí con gris un poquito más grueso, tenemos toda esta parte que es el área de valor. Recordemos que el área de valor es sumamente importante como una referencia para la percepción de valor del día siguiente. ¿Qué pasaba entonces? Teníamos el área de valor en esta zona, ¿sí? Teníamos el área de valor en esta zona del día de ayer, del día martes 6 de junio. ¿Y qué teníamos para el día de hoy? Fíjense que teníamos una zona cara en la parte de arriba donde está esta resistencia de H1 y también aquí tenemos lo que se conoce como collar, que es digamos una cantidad grande de órdenes call, ¿sí? De opciones call emitidas por parte de JP Morgan. Entonces este nivel que es entre el 4300 y el 4320 se dice que ahí está el collar, entendiéndose por las opciones call de JP Morgan. Por lo tanto, esa zona iba a ser muy importante, aparte de que este es un primer nivel de percepción cara del S&P con respecto al día de ayer. Y en la parte de abajo pues lo mismo, ¿no? Tenemos acá en la parte baja tenemos un nodo de alto volumen y tenemos aquí el primer nivel de percepción barata del S&P 500. Por lo tanto, tanto arriba como abajo teníamos ya niveles altamente fiables para poder buscar ahí giros del mercado o movimientos interesantes que pudieran nos dar una referencia. Bueno, el caso es de que tenemos aquí el arranque del mercado. Vean, esta parte de aquí es el arranque del mercado americano. El precio comienza haciendo una pequeña subida, un pequeño escape. ¿A dónde? A la zona que hablábamos desde hace algunos días, incluso pues donde se encuentra el collar de JP Morgan y obviamente una percepción cara del precio. Entonces, una vez que el precio arranca hacia arriba, escapándose de su área de valor, obviamente tendríamos que estar muy pendientes de lo que pasaba en la parte alta del gráfico. Una vez entendiendo esto y teniendo claros los escenarios, entonces vámonos a gráficos menores para poder ver ahí la situación de lo que aconteció en la sesión de hoy. Muy bien, traders, entonces aquí ya estamos en un gráfico intradía. Vamos a ver que en el gráfico intradía, vamos a utilizar aquí rápidamente, fíjense que aquí era lo que comentábamos, aquí estaba la parte del premercado, vean que aquí está el máximo de Europa, el mínimo de Europa, el precio arrancaba en este momento a partir de aquí donde termina la caja café, arranca el mercado americano y vemos cómo el precio comienza realizando un movimiento alcista buscando meterse a la zona de los 4300 y a esta zona de la resistencia de H1. Acuérdense que aquí se encontraba el collar de JP Morgan, por lo tanto esta zona era bastante importante como una forma de resistencia. Incluso vemos aquí como había muchas marcas de alto volumen que se había negociado en esos niveles de precio. Nosotros marcamos aquí claramente un canal o una línea de tendencia o un movimiento direccionado hacia la alza, no tratando de buscar compras, porque ya sabíamos que había una gran barrera de resistencia en los niveles que ya hemos comentado en demasía. ¿Qué buscábamos? Precisamente buscábamos que el precio hiciera un giro y que nos presentara una oportunidad pues para poner una primera orden de venta si el precio realizaba esta situación.
había muy pocas probabilidades de que el precio rompiera los niveles del Collar, ¿sí? Había muy pocas probabilidades de que esto pasara, por lo tanto estábamos buscando ventas al rompimiento de una directriz alcista. Bueno, dicho y hecho, como podemos observar aquí, vamos a marcar acá, fíjense que aquí el precio pues nos marca la ruptura, ¿sí? Aquí vemos cómo el precio rompe ese canal, comienza una secuencia bajista, impulso, retroceso, segundo impulso. Ya en esos momentos teníamos un cimiento. Recuerden que todo movimiento parte a raíz de la figura de un cimiento, ya sea para arriba o para abajo, y después a partir de ahí comienza a madurar el movimiento si es que el precio continúa. Entonces vean aquí, hace un cimiento, ¿sí? El primer impulso, retroceso, impulso, hace un retroceso. Esta es una zona de ventas un poquito agresiva porque el movimiento apenas está comenzando y puede ser una muy buena zona de ventas, pero a reserva de considerar que puede ser arriesgada porque el precio todavía podría ir a buscar hacer una trampa antes de tomar los stops, últimos stops de los compradores, ¿sí? O mejor dicho, de los vendedores que se metieron, anticipadamente, ¿sí? Hace una recogida de stops de vendedores, incluso, bueno, pues acá hace una trampa y después viene a buscar los stops de los compradores que se pudieran haber posicionado en esa trampa, ¿no? En este caso no realiza la trampa. Cuando no realiza la trampa, pues podemos nosotros tener la seguridad de que va a haber un movimiento por lo menos de 5 ondas bajistas, ¿no? Entonces aquí la idea era pues buscar acomodarnos en algún momento para las ventas, y como podemos observar pues el precio se mueve conforme a lo esperado. Vemos aquí como el precio hace su secuencia de 5 ondas, que bueno, el conteo ya puede variar, depende de la persona, pero pues podemos decir que esta es la onda 1, la onda 2, la onda 3, la onda 4 y pues la onda 5. A lo mejor puede haber un error en el conteo, podemos decir onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5, y luego onda A, B y C, ¿no? Lo que es A, B y C. Cualquiera que sea el caso del conteo en esta franja, podemos cometer errores porque a veces somos más nuevos, otros tienen más experiencia, pero lo que nos puede quedar claro es que un movimiento ya tan avanzado incluye las 5 ondas motrices, ¿no? O sea, independientemente de que las contemos bien o mal, es evidente que aquí existen más 5 ondas bajistas. Y después vendría, ¿sí? Después vendría, como vemos aquí, vendría su fase correctiva, que incluso llegó aquí al 50% del movimiento de la bajada. Vemos 50%, por lo tanto, a partir de este momento, tratar de continuar buscando ventas. Vamos a ver acá cómo se daba la situación. Vamos a acomodar aquí el chart. Y vemos que nuevamente el precio, vean, a partir de este momento que fue la corrección de las 5 primeras ondas motrices bajistas, vemos cómo hace una corrección clásica en zigzag y después viene el rompimiento aquí en esta zona y viene la continuación de la secuencia del siguiente impulso bajista. Vemos cómo hace diferentes estructuras y aquí obviamente a partir de este momento todo esto fueron oportunidades de ventas, o lo que es una zona de ventas nuevamente activada una vez que el precio rompe su corrección al 50% de Fibonacci, y nosotros aquí nuevamente buscamos incorporarnos en ventas ya cuando el precio se empezaba a acercar hacia el final del cierre de la sesión. Bueno, vemos que el precio entra en un rango después de intentar realizar su segunda fase bajista. Llega un momento en que el precio se crea un rango y ya no puede ni romper para abajo y tampoco puede continuar con el movimiento. Previo a esto nos dio dos momentos cíclicos de ventas y un momento de retroceso que también se pudo haber aprovechado. Obviamente aquí sería compras en contratendencia y tener mucho cuidado de que no los agarre la reversal en algún momento. No son compras más agresivas porque va totalmente en contra de la tendencia,
pero se pueden trabajar tratando de buscar los niveles de retroceso de Fibonacci. En este caso solamente llegó hasta el 50, primero llegó aquí a los 30 y después intentó caer y fue a buscar más corrección hasta los 50. Y después de ahí ya se activa nuevamente la secuencia bajista, nuevamente de 5 ondas, pero más compactas, ¿no? Entonces ahí en esos dos momentos fue donde nosotros buscaríamos las ventas. Y recuerden que todo eso se genera a partir de la proyección mayor, de la visión macro. Ahora vamos a ver el gráfico nada más donde se presentaba todo el volumen para que ustedes lo puedan ver. Bueno, aquí ya como podemos ver tenemos el mismo gráfico, pero ahora lo tenemos con nuestras herramientas de volumen para que ustedes puedan ver algunas cosas. Vean, por ejemplo, acá tenemos el canal que hablábamos cuando el precio arranca en los primeros minutos del mercado. Vemos cómo sube, viene a buscar acá la zona de resistencias, 4300, el Collan de JP Morgan, etcétera, etcétera. Entonces viene el giro, vemos aquí cómo el precio rompe su canal o su línea de tendencia y vean cómo empieza el primer impulso, retroceso, y el siguiente impulso. Esta zona de aquí era la importante como zona de ventas. ¿Qué aparece en esa zona? Vean que aparece una gran vela bajista con mucho delta bajista, dándonos ahí toda la pauta de que el precio tenía las intenciones de poder bajar. Incluso esta misma zona en su momento queda como una zona totalmente de resistencia, ya que su zona de influencia pues queda como un bloque de contención para las ventas, ¿no? Entonces vean qué interesante, en ese momento cuando el precio hace su segundo impulso rompiendo el canal, ahí es donde esto se activa como una zona de ventas para poder buscar ahí posicionarnos. Y después vean cómo el precio comienza a caer y sigue presionando con velas de venta, ¿sí? Con velas de venta aparece el momentum, vean cómo aparece el momentum. Y el precio, bueno, continúa haciendo su secuencia de 5 ondas bajistas para venir a buscar, pues, por acá abajo el mínimo del premercado, etcétera, etcétera. Posteriormente vemos que el precio hace ese rango lateral que ya platicábamos, ¿sí? Platicábamos de este rango, de este retroceso. Vemos aquí cómo el precio hace su retroceso. Incluso vean que el VWAP venía arriba, por lo tanto, para buscar compras, pues en la realidad era muy complicado para nosotros porque teníamos algunos ingredientes que nos estaban limitando para buscar compras. Sabíamos que el precio estaba haciendo un retroceso y por lo tanto buscaríamos la continuación de ventas más que buscar compras. Finalmente el precio, después de hacer su corrección en A, B y C, viene y hace el rompimiento, nuevamente se activan las ventas. Aquí podemos ver cómo se vuelven a activar las ventas. Incluso vemos aquí velas delta de ventas, vemos aquí burbujas de volumen indicándonos que ahí estaba habiendo presencia de ventas. ¿Sí? Vemos claramente la estructura, impulso, retroceso, impulso. Toda la zona de ventas estaba delimitada por estas dos franjas. Aquí era zona de ventas y pues la idea era protegernos lo mejor posible para poder participar en ese arranque de la nueva secuencia. Vean que la nueva secuencia realmente fue muy corta. Aquí podemos ver impulso, retroceso, ¿sí? Y luego de aquí el impulso siguiente, retroceso, y luego ya que el precio falla, ya no continúa la baja y luego viene ese lateral que dura hasta el cierre de la sesión. Vean, ahí hace el lateral, pero vean qué bonito se van marcando las zonas. Aquí vemos cómo participa el mercado y bueno, nada más para terminar, vemos un aspecto macro y terminamos con esto. Finalmente, estimados amigos, algo muy importante que debemos de considerar siempre como traders es el aspecto macro, ¿no? El aspecto intermedio. Fíjense que aquí tenemos velas intermedias que nos iban a marcar la pauta. Recordemos, este es el momento en el que el mercado americano arranca. Aquí es donde hablábamos que el precio hace un movimiento alcista, el cual no íbamos a tomar por el simple hecho de las zonas de resistencia que habíamos platicado. Si no hubiera habido esas zonas de resistencia, probablemente hubiéramos estado muy pendientes a comprar posiblemente la continuación del movimiento, a lo mejor no en el arranque, pero sí la continuación del movimiento.
Debido a que aquí estaba, vuelvo a repetir, aquí estaba el Colland de JP Morgan, por eso es que no consideramos en ningún momento, hasta no ver algo que cambiara, una intención de compras. ¿Qué pasa? El precio, vean, genera una vela intermedia alcista, ¿sí? Genera una vela intermedia alcista. En ese momento no había nada que buscar hasta el momento. Y después viene el giro. Vean cómo se marca el giro. Vean, se genera una vela envolvente que cubre totalmente esta vela de compras y se da esta vela de ventas. Vean qué interesante. Mientras tanto, aquí veíamos cómo la plantilla de ATLT estaba dándonos la pauta inicial de ventas. Por otro lado, vean cómo el precio rompe esta área de valor, pero la rompe con una vela totalmente dominante, bajista, la cual nos daba la pauta para buscar la continuación de las ventas, ya sea ahí o aquí, ¿no? Depende cómo la pudiéramos capturar. Y vemos cómo el precio se mete al área de valor. Algo muy importante, recuerden, el precio estaba por fuera del área de valor en una zona cara, en una percepción de valor caro, y después el precio gira y se viene a meter a la zona, al value area, que es su zona de equilibrio, donde el precio se siente cómodo, y toda esa mecánica la realizó claramente a través de velas intermedias. Podemos ver ahí cómo se da el giro y el precio se mete al área de valor. Por lo tanto, era un movimiento bajista que se podría haber operado sin ningún problema, como se los explicamos hace unos momentos. Bueno, ya nada más para terminar, pues les mostramos aquí dónde fueron nuestras entradas con base en todo lo que acabamos de explicar. Ya lo compartimos en redes, pero bueno, acá también se los compartimos. Esta fue una de las zonas que atacamos el día de hoy, que ya lo describimos cuál fue la mecánica. Ahí atacamos esa zona y después atacamos la siguiente parte, que fue la parte de donde el precio vuelve a intentar escapar. Aquí volvemos a lanzar otra carretada ahí de ventas. Y vean que fueron los dos momentos que pudimos agarrar de mejor manera, ¿no? Siempre bajo el análisis y el enfoque que les acabamos de compartir. Bueno, un abrazo, nos vemos a la próxima. Se despide Taurus de ATLT. Hasta pronto.